Buenas tardes, estimado profesor y audiencia. Mi nombre es Cristian Andrés Morayevken, soy estudiante de la carrera de Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales y hoy voy a exponer sobre la clase del 18 de enero de 1978 para la Cátedra de Política y Sociedad con el profesor Manuel Mieres. El capítulo comienza hablando acerca de cómo los estados aplican sistemas de poder, utilizando la escasez como un poder más. El autor pone como ejemplo el gobierno que tuvo Francia durante los siglos XVII y XVIII, afirmando que la escasez es lo que más debe evitarse, ya que es uno de los factores que llevarían a la población que se mueva hacia una revuelta en contra de quien ejerce el poder. Menciona que la escasez es un fenómeno cuyas consecuencias inmediatas se ven, en primer lugar, en los medios urbanizados y fácilmente se termina engrapando, más aún en los pensamientos de las masas, provocando que éstas se dirijan hacia una revuelta en contra del gobierno. Pero también los mismos estados usaban este fenómeno de forma en la que pudieran usarlo a su favor, en donde Foucault le expone que, por ejemplo, el funcionamiento del precio de los granos en el mercado, donde dependiendo de la situación, los gobiernos movían las cartas para que tanto el precio como la cantidad fuera determinada por estos, y así poder controlar la población de su territorio y área de influencia. Esto se podía ver cuando el trigo era abundante, provocando que su valor bajara al haber una gran cantidad de este producto en el mercado. Tras esto, los granjeros y campesinos no tenían más opción que cultivar una menor cantidad de grano, así no gastar más de lo necesario para su producción. Por lo cual, esto producía en el efecto contrario, generando que ahora hubiera una menor cantidad de trigo, haciendo que los precios de este se volvieran a su antiguo precio o a uno mayor. Tras esto, los granjeros y campesinos no tenían más opción que cultivar una menor cantidad de granos, para así no gastar más de lo necesario para su producción. Por lo cual, esto producía el efecto contrario, generando que ahora hubiese una menor cantidad de trigo, haciendo que los precios de este volvieran a su antiguo precio o a uno mayor. Foucault recalca que esto era un sistema a la vista, a simple vista, eh, sumamente frágil, ya que con la más mínima helada, sequía o cualquier evento de otro tipo climático, dejaría al Estado en una situación muy complicada, al este verse obligado a ser mucho más estricto con algunas medidas para así controlar dicho escenario. Sabiendo el posible movimiento de las masas para quejarse de la situación, el autor finalmente vuelve a poner de ejemplo a Francia, en donde, gracias a la dependencia de los granos exportados desde una de sus colonias, la Guayane, surgió una situación en la que el precio interno del grano dependía dependiendo en gran medida de la frecuencia de los envíos desde la colonia. Y si desde allí no se envía la misma cantidad de grano, inmediatamente se notará en el precio del producto. Por lo tanto, el autor define el control como la dominación sobre algo o alguien, mientras que la fisiocracia la define como una teoría económica que sostiene que la riqueza de una nación se basa íntegramente en la explotación de los recursos naturales. De la misma forma, menciona que la economía se mantiene a través del intercambio de estos valores entre países. También menciona que para su mejor funcionamiento el Estado debe interferir en la economía, volviendo al ejemplo que se da también, o sea, volviendo al ejemplo del autor respecto al siglo XVIII, cuando el Estado interviene más allá del límite, en vez de una solución real a dicho problema, lo agravó. En conclusión, se puede decir que mientras el problema no sea solucionado de manera óptima por el Estado, simplemente irán apareciendo más individuos dentro del colectivo que van a padecer hambre. Y estos individuos prontamente se van a convertir en masas, lo que va a ocasionar que todo el país termine padeciendo de hambre y ocasionando diversos problemas como pueden ser revueltas sociales y demás cosas. Muchas gracias por su atención. Me despido.